obtener los valores extremos de la función, esta es nuestra función, sobre la región dada. Entonces, observen, es una función con máximos y mínimos absolutos porque su dominio está restringido a una región. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos den una función restringida a una región, pues es graficar la región, porque justo como dijeron hace un rato, cuando tenemos que encontrar los máximos y mínimos de una función donde está restringida a una región R, tenemos que analizar los puntos dentro de la región, puntos críticos dentro de la región, puntos críticos en la frontera y puntos críticos en las esquinas. Después evaluamos la función en cada uno de esos puntos críticos que hayamos encontrado y simplemente el valor más grande es el máximo y el valor más pequeño es el mínimo. El valor que tome la función en esos puntos críticos más grandes se llama valor máximo absoluto y el valor más pequeño que tome la función en esos puntos críticos que encontramos se va a llamar mínimo absoluto. Así de sencillo. Bueno, entonces, ¿quién es esta región? Nos está diciendo que X está entre 0 y 2 y Y entre 0 y 2. Bueno, entonces, fíjense, esta sería X igual con 0. No sé si estén de acuerdo conmigo. El eje Y tiene por ecuación X igual con 0. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Están Sí, de acuerdo? Ok. sí, profe. Luego, esta otra recta dice, esta sería X igual con 2. Luego, vamos a ver, tenemos una recta horizontal que es Y igual con 0. La voy a poner aquí así. Y igual con 0 es el eje X. Y igual con 0 es el eje X. Y luego tenemos una última que es Y igual con 2. Entonces, la voy a poner aquí arriba. Listo. Esa última recta es Y igual con 2. Entonces, la región que estamos buscando es la que está encerrada por estas 4 rectas. Porque X tiene que estar entre 0 y 2. Y valores de X entre 0 y 2 son estos de aquí. Y luego Y entre 0 y 2 son estos de aquí. Entonces, pues justamente mi región que se forma es lo que está encerrado por esas 4 rectas. O sea, aquí. Entonces necesitamos encontrar puntos críticos dentro de esta región, luego analizar las fronteras, aquí son 4, recuerden que la frontera se analiza de acuerdo como cada comportamiento que tenga la curva que rodea a nuestra región. En el ejercicio de la clase anterior teníamos una región como esta, ¿se acuerdan? Que era la mitad de una circunferencia. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces decíamos, tenemos una frontera que es el comportamiento de la circunferencia y otra frontera que es una línea recta. Entonces aquí tenemos una frontera, 2, 3 y 4. Entonces la clase anterior hicimos 2 análisis porque teníamos 2 fronteras. Pues ahora vamos a hacer 4 porque tenemos 4 fronteras. Pero bueno, entonces comenzamos con los puntos críticos dentro de la región. Le voy a poner ahí, aquí lo voy a escribir, puntos críticos dentro de la región. ¿Y quién me dice cómo comenzamos con eso? Adelante, Luis Fernando. Me parece que es con obteniendo las derivadas parciales, Ajá, igualándolas posteriormente a cero. exacto. Es decir, como si esto no nos los hubiesen dado y solamente nos dicen, obtén los puntos críticos de esta función. Y ya, y eso es como tú dices, calculando las derivadas parciales e igualándolas a cero, porque justamente lo que vamos a hacer es calcular el gradiente de esta función e igualarlo al vector cero. Muy bien, Luis Fernando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál es la derivada parcial de la función respecto de x? ¿Yo, profesor? Sí, tú, por favor. Ok. Sería 2x Ajá, menos 2y exacto. y igualado a cero. Muy bien. Y déjame pedirle apoyo a alguien más. Muchas gracias, Luis Fernando. Alexa, te escuchamos. ¿Cuál sería la derivada de la función respecto de y? Quedaría como menos 2x ¿Sí? más 2. Exacto. Y eso igualado a 0. Muy bien, Alexa. Y entonces, ¿cómo resuelves ese sistema? Pues ahí nos queda, podemos aplicar el de suma y resta, porque Ajá. Sí. 2x Ok. en la primera ya está positivo y en el segundo pues negativo. Ajá. Entonces ya nos quedaría como menos 2y Ajá. más 2 Ajá. igual a 0. Entonces Exacto. ya despejamos y nos quedaría
menos 2 del otro lado y al despejar ya la y, nos queda menos 2 entre menos 2. Entonces Ajá, queda y igual a 1. exacto. Bueno, déjame anotar eso que me dijiste. Entonces dices que al despejar a y nos queda menos 2 entre menos 2 y entonces que y es igual a 1. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo encuentras el valor de x? Ese valor de y que sustituimos, que encontramos, perdón, Ujú, lo sustituimos en alguna de las dos ecuaciones. Bueno, en la primera, que es la que exacto. tiene a y. Ajá, muy Entonces nos bien. queda como 2x menos 2 Ajá. y al despejar x queda como 2 entre 2 Ujú, y ya queda igual que x es igual a 1. exacto. Entonces obtenemos un punto crítico que es ¿quién? 1,1. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Alexa. ¿Y qué hacemos con este punto crítico, Gus? Pues ya podemos evaluar si es máximo o mínimo. No, todavía no. Tenemos que preguntarnos, Ah, preguntar si sigue. pertenece, Ajá. Si pertenece a la pertenece a la región? región. Exacto. ¿Y qué dices tú? Ah, que sí, Ajá, muy bien, porque está aquí, ¿verdad? sí, Ok, muy justo en bien. medio del cuadradito. Exacto, exacto, muy bien, Gustavo. Y luego, ya que dijimos que ese punto sí pertenece a la región, ¿qué hacemos? Em, pues podemos sacar los puntos críticos en la frontera. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces ahora seguimos con los puntos críticos en la frontera. Muy bien. Entonces, ¿con cuál frontera comenzarías? Pues con la 1 Ajá, ¿y cuál es esa frontera? es la de Ajá, y igual a 2. exacto, muy bien. Frontera y igual a 2. Muy bien, Gustavo. Y entonces, ¿qué haces? El de la de los multiplicadores de Lagrange. Puede ser, pero si como nuestra frontera es una constante, bueno, una recta constante, entonces, ¿qué hicimos? ¿Te acuerdas? En el ejercicio de la mitad de una circunferencia, aquí sí eran multiplicadores de Lagrange, porque es una circunferencia. Podemos sustituir directamente la restricción. Exacto, exacto, muy bien. Muy bien, Alejandro, según yo. Fue Alejandro quien habló. Sí. Exacto, exacto. Entonces, los multiplicadores de Lagrange, cuando no es una recta, pero si es una recta, simplemente sustituimos. Ah, ok. También se puede hacer por Lagrange, pero ¿para Pero qué sí es más rollo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Para qué te vas a complicar? Mejor así lo hacemos. Bueno, entonces, en esta función que es f de xy igual a x cuadrada menos 2xy más 2y, la vamos a evaluar en x, 2 porque y es igual a 2. Y entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría x cuadrada Sí, muy bien. menos 4x Sí, muy bien. más 4. Exacto. Y entonces se convierte en una función que depende solamente de x, que sería x cuadrada menos 4x más 4. Muy bien, Gustavo. Y vamos a analizar esta la vamos a analizar para el intervalo, bueno, le voy a poner aquí, analizar para el intervalo x perteneciente, ¿de dónde a dónde? De 0 a 2 De 0 a 2, muy bien. De 0 a 2 abierto. Sí, abierto. ok. ¿Por qué no cerrado? Porque pues esas serían como las esquinas. Ajá, porque son las esquinas, exacto. Así es, muy bien. Bueno, ya está. Entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría 2. Ok. Bueno, entonces, no, bueno, ¿cómo encontraste ese 2? Ah, bueno, ese sería como un binomio x menos 2 al cuadrado. Ah, es que, ¿cómo se encuentran los valores críticos de una función de una variable? No decimos puntos Ah, críticos porque solo depende de una variable, entonces decimos valores críticos. Ajá. sí. ¿Cómo se encuentran? ¿Te acuerdas? Pues sería derivarlos, igualar a Exacto, 0. exacto, exacto. Entonces, calculamos la derivada y la igualamos con 0. ¿Cuál es su derivada? 2x menos 4. Ajá, exacto, ya está. Entonces, eso lo igualamos con 0
Y ya ahora sí nos queda ese que tú dijiste que x es igual a 2. Pero nos preguntamos, ¿está dentro de este intervalo? No. Exacto, no, no está dentro del intervalo. Bueno, es que fíjense, en realidad analizamos en el intervalo cerrado, pero estos puntos críticos que encontramos, bueno, valores críticos que encontramos cuando la derivada vale 0, tienen que estar en el intervalo abierto de 0 a 2. Entonces, los valores críticos que encontremos tienen que estar, analizamos el intervalo cerrado, pero primero se estudia el intervalo abierto, encontrar valores críticos en el intervalo abierto. Si no los hay, pues, o si los hay, no está perfecto. En este caso, este valor de x igual a 2 no pertenece al intervalo abierto. Y entonces lo que sigue, lo que aprendimos en el curso de cálculo y geometría analítica, es que una vez que ya encontramos un valor dentro del intervalo o no, como es en este caso, tenemos que analizar los extremos del intervalo. Entonces, muchas gracias, Gustavo. Ahora, ¿quién me ayuda a analizar los extremos del intervalo? Es decir, solamente decir qué pasa cuando x es igual a 0 y qué pasa para cuando x es igual a 2, que son los extremos del intervalo. Entonces, ¿quién me ayuda, muchachos? No tenemos que sacar ninguna derivada. No, solamente plantear los puntos que se forman. Adelante, Luis Fernando, te escuchamos. Sería menos 4,2, porque estamos tomando y igual a 2. Exacto, muy bien. En los extremos del intervalo. Entonces sería para x igual a 0 y y igual con 2, porque justamente es la frontera que estamos analizando, entonces se forma este punto crítico que sería 0,2. Y aquí para x igual a 2 y y igual que 2 se forma el punto crítico que tú dijiste. Sí, eso me dijiste, ¿verdad, Luis Fernando? No, yo había dicho menos 4,2 porque, bueno, yo los reemplacé en f de x. En f de x. Sí, antes de derivar la Ajá. x cuadrada menos 4x más 4, yo había sustituido ahí para x igual a 2 y x igual a 0. No, es que les decía, fíjense otra vez, recapitulo lo que hicimos. Entonces, estamos analizando los puntos críticos en la frontera, pero tenemos 4. Entonces, lo primero que hicimos fue estudiar la frontera y igual con 2. Y alguien podría decir, ¿y no pudimos estudiar primero cualquiera de las otras 3? Sí, sí se puede, la que ustedes quieran. Primero no pasa nada. Entonces, empezamos con y igual a 2. Entonces, sustituimos en nuestra función el valor de y igual con 2. Nos quedó esta función que depende de una sola variable. Entonces, este ejercicio se vuelve un problema de cálculo y geometría analítica. Entonces, para esta función que depende de una variable, queremos encontrar sus valores críticos en el intervalo que va desde 0 hasta 2. Sin embargo, se comienza analizando si tiene valores críticos en el intervalo abierto de 0 a 2 primero. Y entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues calculando su primera derivada e igualándola con 0. De ahí nos quedó x igual a 2. Sin embargo, ese valor no está dentro del intervalo abierto. Bueno, ya que encontramos valores críticos dentro del intervalo abierto o no, como fue en este caso, entonces ya analizamos los extremos del intervalo ahora sí. Porque recuerden, lo que hacíamos en ese curso es, este es nuestro sistema de referencia, x. Permítanme. Ya lo borré. Este es el eje x, este es el eje y. ¿Listo? Y esta es mi función que está restringida al intervalo cerrado que va desde A hasta B. O sea, está restringida al intervalo cerrado que va desde A hasta B. Entonces yo quiero encontrar si hay un valor C dentro del intervalo abierto AB donde la función tenga un valor crítico. Entonces en este caso nos dijo que no hay uno dentro. Y entonces ya que lo hayamos encontrado, entonces evaluamos a la función en el extremo izquierdo, por eso decimos en los extremos del intervalo, y en el extremo derecho, y ya. Pero aquí en el extremo izquierdo es x igual con 0, y en el extremo derecho es x igual con 2, y entonces algunos se preguntan, ¿y cómo obtengo el valor de y? Pues el valor de y justamente fue de lo que partimos, por eso encontré esos puntos que mencioné, porque estábamos en la frontera y igual con 2. Entonces ahí yo no tengo que encontrar el valor de y porque el valor de y ya lo tengo. Entonces es 0,2
y 2,2. Esa fue la característica. No sé si me expliqué después de hacer esta recapitulación, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Ya me entendieron o los confundí? Yo sí, profesor, pero Ajá. me sigue generando duda cómo se obtiene el P1 y P2. Ok. Hay que, les repito, primero analizamos si había un valor crítico, o sea, un valor de x donde la primera derivada valga 0. Si lo hay, es x igual a 2, sin embargo, no está en el intervalo abierto, porque queremos ver si dentro de este intervalo, sin considerar los extremos, hay un valor crítico donde la primera derivada valga 0, y no lo hay, porque el único valor que hay que hace que la primera derivada valga 0 es el extremo derecho, pero ese no está dentro del intervalo abierto. Eso es lo primero. No sé, imagínense que por aquí, en lugar de quedarnos 2, nos hubiese quedado 1. Entonces, ese 1 sí pertenece al intervalo abierto de 0 a 2. Y entonces, después de haber hecho eso, teníamos que analizar los extremos. Ahora sí, el 0, x igual a 0 y x igual a 2. Y bueno, entonces nos habría quedado, si x es igual a 1 y está dentro del intervalo, otro punto crítico que sería 1,2. Ahí está. Pero no nos quedó un punto crítico ahí porque ese 2 no está dentro del intervalo abierto. Siempre se comienza estudiando el intervalo abierto, pero si hay valor crítico o no, entonces se pasa a los extremos. Y entonces por eso de ahí me salieron estos 2 puntos, porque estoy analizando los extremos. Y te repito otra vez, Luis Fernando, tiene como ordenada x igual a 0 y de aquí sería x igual con 2. Y entonces, ¿cómo se obtiene el valor de y? Tú ya me dijiste lo que hiciste, sustituiste en la función que te quedó aquí, te quedó en esta función, sustituiste el valor de 0, por ejemplo, y por eso podría decir 0,4. Y en esta después sustituyes el valor de 2 y ya entonces dices, pues me quedó 0, ¿no? Pero no es así, porque estamos analizando la región. Entonces, en x igual con 0, se obtiene este punto que sería 0,2. Y luego para x igual con 2 se obtiene este otro punto que sería 2,2. Porque estamos analizando esta frontera. Esa es la razón de por qué lo hicimos así. No sé, Sí, ya. no sé Sí, si sí, ya. ya, profesor, ya entendí. Perfecto, Muchas ¿sí? gracias. Perfecto. Sí, De todas gracias. formas, fíjense que esta es nuestra primera frontera, nos faltan 4. Entonces, cualquier cosa, si no les quedó tan claro esto, ahorita con las otras 3 ya les va a quedar más claro. Entonces, por ahora, si quieren, tómense un momento para copiar y ahorita seguimos. Que es x igual a 2. Ok, entonces, en la frontera, x igual con 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función? Que es f de x y es igual a x cuadrada menos 2xy más 2y. ¿En qué se convertiría? Bueno, evaluamos a x igual a 2. Entonces quedaría 4 menos, menos 2y más 4. Bueno, porque sería 4 menos 4y más 2y. Ajá, exacto. Ajá, y ya de ahí nos queda menos 2y más 4. Exacto, muy bien, ya está. Nos queda una función que depende solo de y. ¿Y esta en qué intervalo está definida? En y, que pertenece al intervalo de 0 a 2. De 0 a 2, muy bien, perfecto. Y entonces vamos a analizar si tiene valores críticos en el intervalo abierto primero. Exacto. ¿Y cómo verificas que tenga valores críticos en el intervalo abierto de 0 a 2? Obtenemos a f' de y. Exacto. ¿Qué te queda? Y menos 2. Ajá, que eso es diferente de 0. Entonces, ¿qué significa? Que no hay puntos críticos. Exacto, no hay valores críticos. Valores críticos, sí. En el intervalo cerrado, en y perteneciente de 0 a 2. Muy bien, perfecto. Y luego, entonces, si no hubo en el intervalo abierto, entonces, ¿qué sigue? Analizamos el intervalo cerrado de 0 a 2. No, los extremos del intervalo, ¿no? Los extremos, sí. Ajá, perfecto.
Entonces, ¿Qué nos quedaría? sería que para x igual a 2, No, y es para y igual a 0, ajá, x es igual a 2. x es igual a 2. Ajá. Entonces, de ahí Entonces, P3 ajá, sería igual a 2,0. exacto. Y luego para y igual a 2, Ujú. x es igual a 2. Ajá, que se formó de nuevo Ajá, par ordenado. ¿Cuál era? ajá, 2,2. Ajá. ¿Pero qué subíndice tenía? ¿Te acuerdas? 2. Ajá, entonces este ya lo teníamos. Ajá, ya lo teníamos. Ya, muy bien, perfecto. Entonces nada más encontramos este nuevo. Muy bien, Debbie, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, ¿quién sigue? Muchachos, ya analizamos la frontera 2, 1 y 2. Entonces, ¿quién me ayuda a continuar? Adelante, Alejandro, te escuchamos. Bueno, podremos seguir con la frontera que nombramos como 3, Exacto. que es la de y igual a 0. Y igual a 0, ok, muy bien. Entonces, este era el inciso B y este es el inciso C. Ajá. Y igual a 0. Sí. Entonces, en la función Ujú. depende de x y y, que es x cuadrada menos 2x y más 2y, sustituimos ese valor de y igual con 0 Ajá. y nos quedaría x cuadrada Ujú. y ya. Ok, muy bien. Entonces nos queda solo esta función que depende de x, que es x cuadrada, y donde la vamos a analizar en el intervalo de x que pertenece a qué. De 0 a 2. Exacto. Mira, esta es la frontera que estás analizando y va desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Muy bien, perfecto. Muy bien, Alejandro. Entonces, ya está cómo comienzas. Entonces, analizando en el intervalo abierto. Ajá. Entonces, ¿qué te quedaría? F' de x es igual a. Pues sería 2x. 2, Ajá, perdón. ajá. 2x sí está bien, 2x, sí. porque es x cuadrada. Ajá, y eso lo vamos a igualar a 0. Y entonces te queda x es igual a 0. Y entonces te preguntas, ¿este valor de x pertenece al intervalo abierto de 0 a 2? No ¿Qué dice? pertenece porque es No, un... está en el- exacto, exacto, exacto. Bueno, entonces significó que no tuvo valores críticos en dentro del intervalo. Y ya entonces ahora analizamos qué. los extremos. Exacto, los extremos del intervalo. ¿Quiénes son? Sería x igual a 0 y x Exacto, igual a 2. exacto, para x igual a 0 y x igual a 2. Muy bien. Entonces, para x igual a 0, ¿cuánto vale y? Y igual a 0. Exacto, es de lo que partimos, no lo olviden, muchachos. Y entonces se forma el punto crítico, ¿cuál? 0,0. Y que ese no lo teníamos, ¿estás de acuerdo? Ajá. Ok, muy bien. Y para x igual a 2, Y igual con 0 también. exacto, Entonces se formaría el punto 2,0. que ya lo teníamos, que es el punto 3. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Y entonces, ¿quién lo termina, muchachos? Ya solo nos falta una frontera. Pero bueno, La de x igual a 0, creo. exacto. Sí, sí, muy bien. Ok. Frontera x igual con 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué te quedaría? Tu función se convertiría en ¿qué? Se convertiría en 2y. 2y. Muy bien, perfecto. Y entonces esta la vamos a analizar en el intervalo cerrado que va desde dónde hasta dónde. De 0 a 2y. Exacto, muy bien, de 0 a 2. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo comenzamos? Analizando Analizando en y que pertenece a 0,2. abierto. Intervalo Muy bien, abierto. exacto. Entonces, f' de y, ¿a qué es igual? Sería igual a 0. No.
¿Cuál es la derivada de y, perdón, de 2y respecto de y? 2. 2, exacto. Entonces, como esta derivada no puede ser 0, entonces no hay valores críticos en el intervalo abierto de 0 a 2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Valores críticos en el intervalo de abierto. Bueno, lo voy a poner así, pero es y, de 0 a 2. Muy bien. Y ya entonces, como no hubo, entonces analizamos Los extremos. los extremos del intervalo. Ok. ¿Y qué nos queda? Para x0. No. ¿Cuál es el extremo izquierdo? Es 0. Y Y igual a 0. 0. Ajá. Y 0. Para y igual a 0, ¿cuánto vale x? X igual a 0. Exacto. Recuerda, este y igual a 0 es el extremo izquierdo. Por eso estamos diciendo, estamos analizando los extremos del intervalo. Muy bien. Y entonces se forma el punto crítico 4, que es 0, 0, que ya teníamos. Muy bien. Sí. Y ahora para y igual con 2. Y igual a 2. Ajá. X igual a 0. Exacto. Y se forma el punto crítico 0,2. que también ya teníamos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias, Gustavo. ¿Quién me dice cuáles fueron los 5 puntos críticos que encontramos y qué tenemos que hacer con ellos? Pero si quieren, tómense un momento para esto. Bueno, entonces, Giovanni, primero me puedes decir cuáles son los puntos críticos que encontramos. Sí, Todos los profesor. puntos críticos. Ajá. Sería 1,1, Ajá, que es el que estaba dentro de la región. Muy bien. 0,2, 0,2, que es que estaba en la frontera 1, me parece. Ajá. 2,2, Ajá, también estaba en la frontera 1 y que además son las esquinas. Perfecto. 2,0 Ajá. y 0,0. Ok, muy bien. Y 0,0. Perfecto. ¿Y qué tenemos que hacer con estos puntos críticos? Tenemos que evaluar la función de x cuadrada menos 2xy más 2y. Exacto. Tenemos que evaluar nuestra función en cada uno de esos puntos críticos. ¿Para qué? ¿O con qué objetivo? Es para sacar la distancia más alejada del centro, ¿no? En este caso no hay distancia, pero queremos calcular el valor más pequeño que toma la función y el valor más grande que toma la función. No. Así es, así es. Muy bien, entonces nuestra función es, tú ya la dijiste, x cuadrada menos 2xy más 2y, y entonces se evalúa 1, 1 en esta función, por favor. Sí, sería Si quieres, puedes 1 plan. Ajá, al cuadrado ajá, muchas gracias, sí, sí, sí. menos 2 por 1 Sí, muy bien. por 1 Ajá, más 2 por 1. exacto, y eso nos queda. Quedaría 1. Exacto. Y este 1 es máximo o mínimo, no lo sabemos todavía hasta que comparemos todos los valores que toma la función en los puntos críticos que obtuvimos. Muy bien, continúa, Giovanni. Luego sería 0 al cuadrado Muy bien, ¿sí? menos 2 por 0 Ujú. por 1 Por 2, ¿no? más... Ah, sí, Ajá, más 2 por 1. Más 2 por 2. exacto. Y entonces nos queda 4. 4. Entonces, si nada más nos hubieran quedado estos dos puntos críticos, entonces este sería el mínimo absoluto y este sería el máximo absoluto, pero pues no nos quedaron solo dos, nos quedaron más, entonces vamos a ver qué pasó en los otros. Nada más fue una suposición. Imaginen ustedes que solo nos hubiesen quedado estos dos puntos críticos, entonces este sería el mínimo absoluto y este el máximo absoluto. Muy bien, pero no fue así, nos quedaron otros 3 más, pero vamos a seguir analizando. Entonces continúa, por favor. Luego sería 2 al cuadrado Sí, muy bien. menos Ajá, 2 por 2 sí, por 2 más 2 por 2. exacto. Muy bien. ¿Y qué nos quedaría? Quedaría 0. Ok, muy bien. Perfecto. Y luego, Luego sería 2 al cuadrado muy bien. menos 2 al cuadrado.
¿sí? Menos Pero es 2, que no estoy sí, poniendo el cuadrado. Ahora sí, menos 2 por, 2 ajá, por 0 ajá, más 2 por 0, exacto, y eso nos queda 4. 4, muy bien. Y en 0, 0, 0 al cuadrado, ¿sí? menos 2 por 0, Exacto, más 2 por 0, ajá, más 2 por 0 y todo eso es 0. 0. Muy bien, entonces aquí podemos poner un resumen, ¿no? Entonces, valor máximo absoluto. ¿Quién es? ¿Quién es el valor 4, máximo absoluto? 4. Y luego valor mínimo absoluto. ¿Quién es? 0. Muy bien. Y luego el valor máximo absoluto se presenta ¿dónde? ¿En qué puntos críticos? 0,2 y 2,0. Exacto, 0,2 y 2,0. Muy bien. Y podemos poner aquí el valor mínimo absoluto se presenta ¿en dónde? ¿En qué puntos críticos? 2,2. y Ajá, 0,0. y 0,0, exacto. Entonces son dos cosas diferentes. Pongan mucha atención, por eso lo puse como resumen. Si a mí me preguntan, determina el valor máximo absoluto y el mínimo absoluto de la función, mis respuestas serían 0 y 4. Si a mí me preguntan, ¿dónde se presenta el valor máximo absoluto de la función y el valor mínimo absoluto? Entonces mis respuestas serían estas. No, no me lo preguntaban así, pero pues yo lo quise resumir por si en algún ejercicio les cambian eso. O sea, si les preguntan, ¿cuál es el valor máximo absoluto de la función? Ah, 4. ¿Cuál es el valor mínimo absoluto de la función? 0. ¿Dónde se presenta el valor máximo absoluto de la función? En estos dos puntos críticos. ¿Dónde se presenta el valor mínimo absoluto de la función? En estos dos puntos críticos. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Sí, Ok, profe. ok, muy bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Qué dicen? Pueden tomarse un momento para copiarlo.